La cirugía bariátrica no falla, pero hay pacientes que no logran los resultados que esperaban. Eso es lo que vamos a platicar en este video. ¿Qué factores pueden ser los desencadenantes de que muchos pacientes que van a una cirugía bariátrica pudieran no lograr los resultados que estaban esperando cuando programaron su cirugía? Les adelanto un poco que en general muchos pacientes piensan que es porque se seleccionó o se eligió una mala técnica, o que si se realizó una técnica quirúrgica, pues no se realizó de manera adecuada. Y eso no es así. En general es de hecho de las causas menos frecuentes que la técnica no se haya realizado de manera adecuada. Hay que recordar y tener presente que la obesidad es un padecimiento complejo y que en general cuando se realiza una cirugía bariátrica, ese no es el tratamiento aislado de la obesidad. La cirugía bariátrica es una herramienta poderosa para controlar la obesidad. De hecho, es la más poderosa de todas las que se han diseñado para el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, no deja de ser una herramienta y como cualquier herramienta se debe saber utilizar de manera correcta. Y además debe ir acompañado de lo que siempre insistimos los médicos de obesidad. Debe haber cambios nutricionales, actividad física, debe existir estabilidad emocional, debe existir un apego al tratamiento y un seguimiento al mismo. Hay que entender por qué, si a ti te indicaron una cirugía bariátrica, por qué te la indicaron. Es clave que tú entiendas que hay hormonas que producimos dentro del aparato digestivo. Por ejemplo, en cirugías de manga gástrica, de bypass gástrico, el objetivo es moldear esas moléculas que producimos cuando intentamos bajar de peso. Si cualquier ser humano intenta restringir las calorías o bajar de peso, se va a topar con mucha resistencia por parte de la biología. Hace muchos años resulta que el humano requería gastar muchas calorías para cazar algún animal, para tener alimento, para comer. Desde antes de comer el animal ya había gastado muchas calorías y en esencia había una escasez generalizada de alimento y eso hacía que el cuerpo fuera generando cierta evolución a quedarse con calorías o a secuestrar calorías. Sin embargo, de unos 30 años para acá, para la fecha actual, todo cambió. Nuestro medio, que le llamamos medio obesogénico, eso fue lo que generó que hay un exceso desmedido de calorías, hay muy fácil acceso a muchas calorías y el humano en general solo ya no tiene que cazar ningún animal, pasar varios días para tener alimento. Va al refrigerador y encuentra las calorías de hecho de más y sin darse cuenta las consume. Y eso ha generado que nuestro organismo se vaya degenerando en un tema de obesidad. Esa es la biología evolutiva de la obesidad. Pero también intervienen factores conductuales, factores de hábitos, factores de mala ingesta de alimentos, factores de aumento en las porciones de alimentos y además un medio que nos predispone a tener todo fácil, a no realizar ninguna actividad física en el día a día. Agregando a estos factores que les acabo de platicar, pues podemos también hablar de alteraciones en las emociones. En los últimos años hemos tenido mayor exposición a estrés ambiental y eso también condiciona ciertas hormonas que predisponen a obesidad. El metabolismo se aturde y el metabolismo, cuando está aturdido, le cuesta mucho responder a los cambios que queremos hacer. Y muchos pacientes que empiezan un plan de una dieta, un ejercicio, se topan con una resistencia más o menos a la tercera semana. Cuando alguien empieza a hacer una dieta muy estricta, a la tercera semana comienza a tener cierta resistencia con algo que le llamamos pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos son aquellos pensamientos que tenemos cuando decimos, pues ya llevo un plan muchas semanas muy estricto, muy drástico, quité calorías. Entonces se empieza a mezclar esos pensamientos intrusivos con hormonas que producimos como la hormona grelina y nos empieza a generar mucha hambre y además una hambre voraz por algunos alimentos con mayores calorías. Entendiendo esto, ahora podemos entender el por qué o para qué están diseñadas las cirugías bariátricas. En muchos pacientes, estas cirugías bariátricas disminuyen esta grelina, esta oposición biológica hormonal
a estos cambios que está haciendo el paciente de hábitos saludables, de ejercicio, de dieta, de un apego a un plan completo. Y además, si le agregamos que muchas cirugías bariátricas deben llevar un asesoramiento, una asesoría en el tema emocional, pues muchos pacientes logran un excelente resultado. Pero también nos enfrentamos los cirujanos a pacientes que tienen esos resultados subóptimos. Y mucho de eso se puede explicar porque tuvieron un mal apego al plan completo. El error principal de cualquier persona que se va a hacer cualquier cirugía bariátrica, una manga gástrica, un SADIS, una bipartición intestinal, un mini bypass gástrico, un BAGUA, un bypass gástrico en YDRU, cualquier operación. Hace años se hacía bandas gástricas, se ponían bandas gástricas. Bueno, cualquier operación en general debe saber que esta herramienta debe acompañarse de lo demás. Estos resultados que a veces les damos que, por ejemplo, en una manga es perder entre el 60 al 70% del exceso de peso, estos resultados dependen de un plan integral, no dependen nada más de una cirugía aislada. Es clave que sepamos que esos resultados es una mezcla de estrategias, no es nada más la operación o la técnica quirúrgica. Entonces, pacientes que se hacen una cirugía, pero que persisten con conductas de malos hábitos, que persisten o que después de un año bariátrico, 2 años, pues como no es un talón de Aquiles de la cirugía que el paciente pueda comer, pueden volver a comer. De hecho, les tienen una tolerancia normal a cualquier alimento a mediano y a largo plazo. Y entonces muchos pacientes se confían, como se ven en un peso muy saludable, pues deciden volver a realizar los hábitos que habían realizado antes de operarse. Y es ahí donde puede haber resultados pues no tan óptimos en algunos pacientes. Esto tampoco aplica para todos los pacientes. La gran mayoría logrará resultados sorprendentes y logrará sostenerlos a largo tiempo, a largo plazo. Me estoy refiriendo a la minoría, pero esa minoría también es importante. Entonces, siempre debemos tener presente de que todos deben tener todo ese apoyo integral en obesidad. Por otro lado, debe entender el paciente que la red de apoyo es muy importante. Nos hemos enfrentado los cirujanos a pacientes que el paciente se opera y le va muy bien, pero el resto de su familia persiste con hábitos nocivos o no saludables, pero esto es una barrera de tratamiento, porque el paciente que decide hacerse la cirugía, pues puede avanzar, pero puede toparse con esas limitantes familiares y retrasar su tratamiento o incluso retroceder en su avance. Hay que entender entonces que el paciente operado, pues sí, va a tener un nuevo cuerpo, se modifica la anatomía digestiva, pero paciente operado que tiene ese nuevo cuerpo y persiste en vivir en el mismo entorno que le desencadenó en cierta medida un progreso de su enfermedad de obesidad, puede volver a tener ese grado de obesidad que tenía antes de la cirugía. La cirugía es poderosa, pero no es infalible. Hay que saber utilizar esa cirugía, hay que cuidar esa cirugía, cuidar las porciones, cuidar ese estado emocional y además apegarnos muy bien al plan nutricional a largo plazo. Yo soy el doctor Jesús Morales, cirujano general certificado y cirujano bariatra certificado, y en general con mis pacientes platico de todo esto incluso antes de ir a quirófano. Es importante informarte antes de operarte, antes de decidir hacer cualquier cirugía. Tú ya te realizaste una cirugía, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? Si has logrado mantener tus resultados o si has tenido cierto rebote, cierta reganancia de peso. Esto ayuda a entender la enfermedad y que más pacientes puedan tener más testimonios de que muchos pacientes logran un excelente resultado, pero que también hay pacientes que están teniendo cierta limitante. Ahora, para bien de los pacientes que están teniendo esa limitante, el efecto de la cirugía sigue de por vida. Es decir, alguien que está teniendo una reganancia de peso y ya se hizo una cirugía bariátrica no debe tener temor. Si vuelve a hacer sus hábitos que había empezado a realizar con el año bariátrico, puede volver a tener los resultados que ya había logrado.